Gracias por preferirnos. Los invitamos a compartir en la próxima hora el contenido de Agenda Económica, la visión empresarial al servicio de la nación. El más completo análisis del acontecer económico nacional e internacional. Un encuentro con la objetividad y la crítica profunda de nuestros especialistas, Rosana Ruiz, Luis Núñez Santana, Henry Gebral y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro acostumbrado resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. Según una encuesta dirigida por TransUnion y conducida por Invermedios, 1 de cada 3 estudiantes entrevistados dijo haber acumulado deudas entre 20,000 y 40,000 pesos en sus tarjetas de crédito. La Organización Nacional de Empresas Comerciales dijo que no se opone a la implementación de la reciente medida anunciada por la Dirección General de Impuestos Internos que dispone que los pagos por encima de 50,000 pesos no sean en efectivo. Sin embargo, entiende que uno de los factores que puede inducir a las empresas a realizar operaciones en efectivo y por ende fomenta también la informalidad es el impuesto del 0.15% sobre las transacciones bancarias debido a que representa una carga importante para los negocios. El Banco Central abrió una licitación para establecer un portal de Internet de la Autoridad Monetaria y Financiera con fondos del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento. La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios considera inoportuno que en los momentos actuales del déficit en las finanzas públicas, el gobierno no se comprometa con los ajustes necesarios en la nómina pública, cuyo dato publicado más reciente data del pasado mes de mayo y que solo en remuneraciones al personal ascendió a 5.217.8 millones de pesos, excluyendo la seguridad social y servicios no personales. Banco Popular presentó Saludos cordiales amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día Henry Gebral y quien les habla, Luis Núñez, de nuevo con ustedes para compartir el contenido de nuestro programa del día de hoy. Vamos a hacer unos breves comentarios, Henry y quien les habla, antes de entrar con el invitado que tenemos en el día de hoy para hablar de lo que es el desarrollo del mercado hipotecario en la República Dominicana. Así que démosles la bienvenida a don Henry Gebral. ¿Qué tal, don Luis? Un placer estar nuevamente con todos ustedes ahí, comentando, analizando, como siempre, todos los días en la Agenda Económica, tratar de hacer más inteligibles las señales que nos manda la economía. También para hablar un poquito de la parte internacional, que parece que hay una recaída en Europa, por lo menos en la noticia que circuló en gran parte del día de hoy. Quería referirme a uno de los comentarios de los 2 minutos, la posición que obviamente todo el mundo apoya de la ONEC en contra del 0.15% a los cheques, y quería chequear con los informes de recaudaciones que publica mensualmente el Ministerio, ya no es Secretaría, el Ministerio de Hacienda. Pues fíjense que en el año 2009, o sea, el año pasado, se recaudó por concepto del impuesto sobre cheques 3.919 millones de pesos, lo cual significaba una caída de un 12.4% en comparación con el año anterior, o sea, el año 2008, cuando se había recaudado 4.472 millones de pesos. En otras palabras, este pequeño impuesto, un 0.15%, termina recaudando una suma muy similar al odioso impuesto a las telecomunicaciones, que es de un 10%, lo cual nuevamente nos muestra que lo que es importante y relevante en el caso de un impuesto no es tanto la tasa, sino el resultado de multiplicar una base imponible por una tasa. Y claro, todo el mundo está hablando de que es importante eliminar este impuesto. Del mismo modo, todo el mundo estaría de acuerdo en que hay que eliminar el impuesto a las telecomunicaciones, porque además de este 10%, está un 16% del ITEVIS, está el 2% de la contribución al desarrollo de las telecomunicaciones, que no es parte de las recaudaciones, no aparece en los informes del Ministerio de Hacienda. Entonces,
si habláramos de lograr eliminar el impuesto sobre cheques y el impuesto selectivo sobre las telecomunicaciones, hablando de que eso va a ser lo que se recaudó el año pasado, habrá de buscar otras fuentes por 8.400 millones de pesos, lo cual representaría cerca de 2 puntos de ITEVIS. Las recaudaciones del ITEVIS, para que tengan una idea un poquito de qué estamos hablando, estaríamos hablando de un poquito más de la mitad del impuesto sobre la renta a las personas. Estaríamos hablando de cerca de un 40% del impuesto sobre la renta a las empresas. Entonces, son impuestos pequeños, probablemente son odiosos, probablemente son perversos porque conllevan a, vamos a decir, desajustes económicos. Pero lamentablemente... Y a veces son contraproducentes, Henry, porque sí, tú mantener el impuesto a las operaciones bancarias, transferencias y operaciones a través de los bancos, lo que hace es que tú envías a mucha gente a operar en el mercado en efectivo, rehuyendo el pago del impuesto. Entonces tú evitas que gente se transparentice en cuanto a sus operaciones, que tú puedas identificarlo para ver cómo esto te afecta a la base impositiva en sentido general de la economía. Entonces tú tienes un impuesto que te genera además una situación de informalidad que es bastante peligrosa porque da genera muchas situaciones que son favorables al crimen organizado y a las operaciones ilícitas y ese tipo de cosas. Entonces tú aumentas por esa vía el riesgo país también porque tú presentas a un país con una situación muy riesgosa para lo que son las operaciones internacionales y te genera una presión de parte de los organismos y países que le dan mucho seguimiento al tema del crimen organizado. Entonces, obviamente, como siempre en economía, y especialmente en la materia fiscal, no hay almuerzo gratis. Entonces, está claro que tiene toda la lógica eliminar el impuesto a los cheques. Del mismo modo, desde el punto de vista de competitividad, tiene su lógica plantear la eliminación del impuesto a las telecomunicaciones. Del mismo modo también tiene mucho sentido proponer de que el impuesto selectivo a las pólizas de seguro vuelva a ser un ITEVIS. También tiene mucho sentido hablar de que habría de reformar el impuesto a los hidrocarburos. Pero toda esta lógica, que tiene su lógica, que obviamente tiene probablemente más personas a favor que en contra, es claro que las agencias recaudadoras, es parte del análisis que también tienen que hacer, es decir, mira, todo eso está muy bonito, perfecto, vamos a hacer eso. Ahora, ¿cómo vamos a compensar entonces esas fuentes que hoy en día existen, que mañana van a dejar de existir? Alguien va a tener que pagar por eso y generalmente es cuando ya la discusión empieza a complicarse y toda la gente que estaba alrededor de la mesa de acuerdo para quitar esto y lo otro, ya empieza a decir, oye, pero un momentico, si vamos a quitar eso para que sea yo el que pague ahora la compensación de este impuesto que no se recauda, mira, vamos a hablar, entonces, tenemos que entender que efectivamente este impuesto a los cheques no es un buen impuesto, especialmente en un largo plazo. Y recuerdan que inclusive, como muchas figuras que se habían hablado que se iban a desmontar, hace tiempo que en cumplimiento con la ley, este impuesto debería haber dejado de existir. Pero, como hay dificultades en las recaudaciones, el hecho de que este impuesto chiquitín a los cheques, apenas un 0.15, uno multiplica por todas las transacciones, representó en el año 2008 una recaudación muy similar al impuesto a las primeras placas de los vehículos. En un año 2008 que fue excelente porque hubo mucha importación de vehículos. Entonces, eso nos muestra que si vamos a discutir con sinceridad el tema de la Estrategia Nacional de Desarrollo, no va a ser solamente proponer, mira, que es la parte más fácil, vamos a quitar este, vamos a quitar este, vamos a quitar este,